Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Para comenzar, mis sentimientos de solidaridad para con la familia del alcalde de San José del Potrero, Julio Berríos. 5 administraciones y hoy falleció de la COVID en el Hospital Santa Teresa de Comayagua. Ya hace algunos meses que no hablaba con Julio Berríos, pero un pedazo de alcalde el que se nos ha muerto. Ya ni me recuerdo de cuál era su partido, si era liberal, si era nacionalista, si era libre o de otra formación política. Solo me acuerdo de que transformó totalmente el municipio de San José del Potrero en Comayagua. Municipio al que he ido al menos 2 veces, porque ahí la familia se reunió hace unos 10 años. Cerca de 500 personas. Nos reunimos ahí en San José del Potrero para conmemorar un suceso de los años 50. Ahí, desafortunadamente, así era el país en los años 50. A mis bisabuelos los enterraron vivos por ser liberales. Entonces, a 5, del lado de la familia Barahona. Y después los Barahona, después de ese suceso de los 50, se tuvieron que dispersar por Sulaco, por el departamento de Cortés, por el departamento de Francisco Morazán. Y justamente en esa conmemoración, ahí Julio Berríos, no me demostró a mí, sino que le demostró a su pueblo y nos ha demostrado a muchos cómo transformó ese municipio. Miren que yo tengo la idea de que es como un árbol de Navidad San José del Potrero. Un alcalde gestor, no se quedaba ahí esperando las pocas recaudaciones, que en los pueblos son muy pocas, o las transferencias. No, gestionaba proyectos para su municipio. Si tienen la oportunidad alguna vez, cuando vayan por Minas de Oro, por esa carretera dirigiéndose a Victoria, para luego llegar a Sulaco o desviarse a la cabecera de Lloro, desvíense unos cuantos kilómetros para conocer San José del Potrero. De ahí era este alcalde. Solo lamento algo, que este sentido pequeño, humilde homenaje se lo esté haciendo ya muerto. Me hubiese gustado realmente volver a dialogar con Julio Berríos, porque me llamaba muchas veces para hacer gestiones, para que yo le ayudara. Pero ya hace algunos meses, por esto de la pandemia y por otros asuntos, el alcalde no tenía comunicación ni yo con él. Pero sí lo recuerdo como un funcionario público de esos que valen la pena. Y miren que no me acuerdo su filiación política, no me acuerdo y no me importa en este momento. Solo aprecio lo que le hizo y lo que dejó en ese pueblo, en San José del Potrero, en el departamento de Comayagua. Así que para su familia y para todos los habitantes de San José del Potrero, nuestro más sentido pésame y sentimiento por la desaparición de ese alcalde. Pocos alcaldes y solo Carlos Miranda creo que le ganaba con 5 administraciones consecutivas. Y los pueblos no son papos, por muy poca escolaridad que haya en Honduras, no son papos, desarrollan sentido común. Y no creo que hayan elegido 5 veces por malo a un alcalde. Tenía sus cualidades Julio Berríos. Así que mi sentimiento solidario para el
el alcalde, porque así le voy a decir siempre, el alcalde de San José del Potrero, Julio Berríos, fallecido hoy en el Santa Teresa de Comayagua por la COVID-19. Muy bien, hoy tendremos un tema muy importante, y me van a permitir ustedes, les voy a pedir permiso, porque de repente muchos creen que no es tiempo de estar hablando de la política. Pero los partidos son los cimientos de la democracia. Son los cimientos de la democracia. Y uno no puede desconocer eso. Sin partidos políticos no hay democracia. Entonces, aún y con la pandemia, con nuestros muertos, con nuestros contagiados, no podemos. Y con nuestra economía precaria, no podemos dejar a un lado la política. Y esta vez, de uno de nuestros partidos, el Partido Libertad y Refundación Libre. Aquí tengo a dos aspirantes a la presidencia de la República por Libre. Yo digo, y permítanme, es una opinión muy personal, cualquiera de los dos que llegase a ser presidente de Honduras, yo me sentiría profundamente orgulloso, porque son hombres inteligentes, son demócratas de centro izquierda. No sé si uno más a la izquierda que el otro, pero son de centro izquierda, pero sobre todo tienen valores democráticos. Y lo que a mí me gusta de los líderes de izquierda es cuando tratan de hacer transformaciones sin anarquía, sin dogmatismos, y se puede ser de izquierda. Se puede tener una profunda convicción social, se puede tener un amor eterno por el pueblo, se puede tener sentimientos fuertes para que el pueblo de Honduras recobre su dignidad, su calidad de vida, sin necesidad de ser anarquista. Y yo siento que estas dos personas que hoy tengo presencialmente en el set, cualquiera de ellos está preparado y con convicciones democráticas para convertirse en presidente de Honduras, ya sea Wilfredo Méndez o Carlos Eduardo Reina. Me venía recordando del eterno presidente de Televicentro, José Rafael Ferrari. Un día me llamó cuando hubo una bulla que yo me lanzaba a la política y me dijo: no es el momento, Renato, espérese, no es el momento. Hágale caso a las canas, a la experiencia, me dice. Y recuerdo en esa plática cuando me afirmaba, ya un hombre con toda la sabiduría de los años, que sabe que en el país había inequidad y desigualdad social. Mire, me dice, yo estoy convencido que Honduras necesita un presidente de centro izquierda lo más pronto, y algo parecido a Rafael Correa, me decía. Así me decía el eterno presidente de Televicentro, don José Rafael Ferrari. Honduras necesita un presidente de centro izquierda, y para mi gusto, dice, indistintamente de todos los problemas que tenga Rafael Correa en este momento con el actual presidente y con la justicia de Ecuador, un presidente parecido a Rafael Correa. Y estos hombres que tengo aquí atrás son jóvenes, son talentosos, son estudiosos. Miren, yo se los digo con toda convicción, cualquiera de los dos que asuma la silla presidencial de Honduras, yo particularmente me sentiría orgulloso y con esperanzas de un profundo cambio en Honduras. Ahora, que lleguen, no sé, porque sin alianzas, así como está el país, sin alianzas en la oposición, es bien difícil, es bien complejo, pero bueno, no se sabe el comportamiento de los hondureños o lo que ellos tengan en los próximos meses antes de llegar a las elecciones primarias del Partido Libertad y Refundación en marzo. Yo sé que hay mucha incertidumbre y que la mayor parte de la gente dice que sumado a la corrupción, al narcotráfico, ahora a la pandemia y a los grandes flagelos de Honduras, hay otro desastre, que es la ausencia de liderazgos políticos en el país. Hay mucha gente que está convencida de eso, que Honduras no tiene líderes. Permítanme darles mi opinión. Yo creo que sí los tiene.
creo que sí los tiene, y estos dos jóvenes de atrás son líderes. Son una contienda interna para dirimir sus cargos de elección popular, su candidato a la presidencia y demás cargos. Para eso son las primarias. No sé si conjuntamente son las internas para elegir autoridades de partido también. Creo que sí será. Yo no estoy muy seguro de eso, pero Carlos Eduardo, ¿sí o no? Está por decidirse, pero no hay otra opción. Pero en principio son elecciones primarias. Ahora, si eligen también ahí en marzo autoridades de partido, pues se convierten en internas también. Pero las primarias son para elegir los cargos de elección popular. Luego vienen las elecciones generales. Y se ha presentado ahí una controversia cuando anteayer Xiomara Castro, ex candidata de este partido, casi afirmó que se retiraba de las primarias, aunque estaba escuchando a Juan Barahona con Ramón Matute, que le dijo que habló con Xiomara Castro y que le dijo que ella está firme participando. Miren, yo lo que entendí de esa comparecencia de Xiomara Castro es que si no había nuevo censo y nuevas identidades, ella se retiraba, no participaría en las primarias porque no las avalaría. Eso fue lo que yo entendí. Pero bueno, se prestó a interpretaciones esto, y algunos decían que no, que como no habrá un censo nuevo, entonces daban por hecho que doña Xiomara había anunciado su retiro de las primarias. En todo caso yo pensé, pero ese partido queda con dos figuras jóvenes para competir en las internas. ¿Quieren que les diga algo? Por la situación del país, yo creo que es el mejor momento que tiene Libertad y Refundación, inclusive con su primera participación en elecciones generales con Mel Zelaya. Este es el mejor momento que tiene Libre. Si la oposición es capaz de visualizar lo que está pasando en Honduras, de subirse otra vez al poder. Y digo algo más, y certificaríamos con cualquiera de los dos, si es que se retira doña Xiomara, con cualquiera de los dos, un buen presidente. Desde ya se los digo. Demócratas sobre todo, no anarquistas, demócratas, inteligentes, con conciencia social, gobiernos de izquierda pero en democracia. Que hay gobiernos de izquierda en democracia que valen la pena. Europa nos lo muestra a cada rato. ¿Y por qué no en Honduras? Porque, se lo digo, la derecha ha golpeado mucho a Honduras en estos últimos años. Alguien dirá, ya tomó partido Renato, ya arruinó el programa. No, permítanme que tenga convicciones y que las exprese, porque a mí no me gusta ser hipócrita y guardar lo que pienso. Yo creo que es el momento para que una alianza de centro-izquierda asuma las riendas del país en función de lo que ha pasado en los últimos años. ¿Cuál es la pregunta que tenemos hoy, Gabrielita Andino? Luego pasamos al debate, y espero que canalicen muy bien lo que les digo, ¿verdad? Sin alteraciones emocionales, sin prejuicios. Es el pensamiento de uno de 9 millones de hondureños y tengo el derecho a expresarlo. Adelante, Gabrielita Andino. Gracias, licenciado. Buenos días a nuestros televidentes a esta hora de la mañana. De inmediato le traslado la consulta para este jueves y le invito para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter. Elecciones primarias en Libre. Esa es la consulta y se la trasladamos de inmediato para que pueda hacer sus consultas, sus valoraciones y las podamos leer en el transcurso del programa. Elecciones primarias en Libre, el tema de este jueves en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 gigas por 100 Gracias a Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Así es, por cortesía de Banco de Occidente le presentamos noticias que destacan en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Honduras hoy, la próxima semana instalarán hospital móvil en San Pedro Sula, confirma el ministro Eval Díaz. Honduras podría regresar la otra semana a la fase 1 de la reapertura económica. El coronavirus ha cobrado más de 620,000 vidas desde que comenzó la pandemia. Linchados a palos dejan a 2 supuestos ladrones en La Ceiba y vecinos graban el escarmiento. Mientras, en noticias de otras partes del mundo, Sarah Gilbert es la mujer que lidera el equipo que desarrolla la vacuna de Oxford. En Washington, 164 pares de zapatos recuerdan a enfermeras muertas de COVID-19. Estas y otras noticias, usted puede ampliarlas ingresando a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice todas sus transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Presento a mis invitados esta mañana, Wilfredo Méndez, aspirante a la presidencia por Libertad y Refundación. ¿Qué tal, Will? Buenos días, don Renato. Muy contento de saludar al pueblo hondureño a través de su programa. También es un honor compartir con Carlos Reina, y tengo entendido que también va a estar don Jorge Calix, 2 grandes compañeros de lucha del partido. Muy contento, don Renato, de saludarles, y un saludo pues también a todo el pueblo hondureño. A pesar de la adversidad, pues tenemos que continuar en todas las líneas de trabajo, de pensamiento y de acción en nuestro país. Tal como lo dijo Wilfredo, Carlos Eduardo Reina también esta mañana aquí en Frente a Frente. Carlos Eduardo. Buenos días, Renato, Wilfredo, un gusto. Jorge Calix, dicen que está en Dunkin' Donuts. Le va a tocar dona a él, a nosotros no. Pero a usted le va a tocar... Ah, no, ahí venden un café bien rico, no hay duda, en Dunkin' Donuts. Sí. Pero aquí tenemos un café puro que nos llega de 1,600 metros. Y Salud. Aquí me lo certifican ustedes, sí. Bueno, esta mañana fresca en la ciudad capital. Espero que esta lluvia traiga bendición al pueblo hondureño en una situación tan difícil en la que estamos, donde lejos de estar generando problemas a la sociedad, estamos obligados a plantear soluciones. Así es. Y espero que este programa sirva para dar luces y plantear soluciones al pueblo hondureño. Bueno, si no fuera porque sé que él es el que está ahí, no reconocería a Jorge, que está en Dunkin' Donuts. Ahí utiliza una mascarilla, miren, un hombre muy riguroso y muy disciplinado, porque aún y cuando está solo a esta hora está con la mascarilla Jorge Calix. ¿Qué tal, Jorge? Saludos, Renato, un placer estar con usted en su programa. Bueno, las circunstancias nos obligan a estar distanciados. Los compañeros están en el set, yo estoy en otro lado por las regulaciones que tenemos que vivir en estos momentos de pandemia. Y sin embargo, aunque estemos dispersos en este momento, aunque estemos separados, tenemos que estar unidos en el sentimiento de solidaridad con las familias que han sido víctimas del COVID-19, con la familia del alcalde de San José del Potrero. Me solidarizo, le mando mis muestras de condolencia por el fallecimiento del alcalde. Y por supuesto también tenemos que estar unidos en la exigencia al gobierno de rendición de cuentas de lo que están manejando, de los fondos que están manejando durante la pandemia, unidos en el reclamo de preguntarles dónde está el dinero, porque lo que estamos viendo es que la gente se está muriendo y ellos únicamente están robándose el dinero en vez de hacer las cosas correctas para evitar que más familias sigan sufriendo. Identifico la bandera de Honduras en la mascarilla de Jorge, pero no termino de leer el texto que tiene. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, nos convoca hoy la situación planteada por doña Xiomara Castro, su supuesto retiro de las primarias, que yo no lo he entendido así, porque entiendo que ella lo que quiso decir, que si hay un censo nuevo, ella participa, o una identidad. Ella asume que no habrá censo nuevo, estamos hablando de censo electoral nuevo, ni una identidad lista para en marzo, y que por lo tanto participar en un proceso electoral primario sería avalar un fraude, es lo que yo entendí. Pero bueno, se ha dado por hecho de que ella se retira del proceso. Entonces, nos convoca hoy la presencia de dirigentes de Libre, 2 precandidatos presidenciales, Jorge, que aspiró, ya no aspira, creo. Bueno, él nos lo va a decir en el programa.
él nos lo va a decir en el programa, para tratar las elecciones primarias. Y comienzo con una pregunta, indistintamente porque doña Xiomara llamó al boicot, que yo lo entendí como diciéndole a la militancia de Libre, no se presenten a las primarias. Pero bueno, tampoco tengo la certeza que esa fue la intención de ella, solo estoy citando textualmente sus declaraciones. Pero lo primero es preguntar, participe o no Xiomara Castro de Celaya en las primarias, Will Méndez y Carlos Eduardo Reina, ¿están firmes en participar en el proceso? Comienzo con don Wilfredo. Muchas gracias, don Renato. La respuesta contundentemente para nosotros es sí. Nosotros vamos a las elecciones primarias porque fíjese, don Renato, que nosotros empezamos a hacer consultas con nuestros líderes departamentales hace varios meses, por una razón. En aquel momento la diputada Dinora Cherefan dijo que había que suspender las elecciones de marzo por cuestiones de presupuesto, en razón de la pandemia, ¿verdad? Luego la diputada Valesca Zelaya del Partido Nacional mencionó lo mismo. Entonces los asesores nuestros empezaron a decirnos, Wilfredo, hay que prepararnos para un posible escenario de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que hay que preguntarle a nuestra gente. Así es que hicimos una ronda y yo lo hice personalmente, don Renato, para consultarle a todos los departamentos, líder por líder. Y mire que las características de nuestro equipo es que hay departamentos que el equipo nacional son 3 personas, 5 personas, pero hay otros que son 10. Entonces me tocaba por cada departamento hacer la consulta. En aquel momento la consulta resultó unánime en razón de decir vamos a las elecciones primarias. No hacerlo significa que le estamos dando tregua a esta dictadura, significa que podemos oxigenar esta dictadura, y si hemos luchado tanto en la calle para que salga esta dictadura y lo que hemos tenido es un nivel de represión brutal hasta perder compañeros y compañeras que han sido asesinados por este régimen, entonces la vía es la democrática, la vía son las elecciones. ¿Cómo vamos entonces nosotros a obviar el proceso electoral? Y ya el proceso de pandemia ya nos estaba dando las mediciones también del nivel de latrocinio por parte de esta administración, que se ha venido perfeccionando en el área de poderle robar al Estado, y además que se ha sofisticado mucho también. Entonces nosotros ese planteamiento lo hicimos con mucho tiempo de antelación. Cuando ya vino la propuesta de una precandidata a lo interno de Libertad y Refundación, esa decisión ya estaba tomada de nuestro equipo de trabajo. Y en este caso entonces nosotros no hemos vuelto a hacer la consulta nacional, porque la última que hicimos, don Renato, fue el 28 de junio, recientemente, ¿verdad? Ni siquiera ha pasado un mes. Y en ese momento se ratificó completamente la decisión de ir a elecciones primarias. Además, en ese momento ya se empezaron a hacer las valoraciones del caso del por qué ir a elecciones primarias. Frente al argumento del financiamiento, el financiamiento realmente no es un financiamiento altísimo para ir a elecciones primarias, se puede manejar. Incluso nuestros asesores dicen que se puede bajar, si son 1.200 millones de dólares, se puede bajar, de lempiras, perdón, se puede bajar a la mitad. Y mire que eso de los dólares me tiene a mí molesto, por eso es que la palabra me resurge, porque este gobierno ahora roba en dólares, ¿verdad? Y nos dice 48 millones de dólares valieron los hospitales móviles, para que la gente no haga la traducción de lo que significa en lempiras, don Renato. Bueno, rápidamente, entonces, nosotros ya en este momento hacíamos el planteamiento de que el tema financiero no era el problema y que la democracia es ahora más que nunca más necesaria, sobre todo por la calamidad en el que el país queda. El otro elemento que se ponía a discusión, que es el tema del censo. Nosotros en ese momento, nuestros asesores también, al momento de hacer el planteamiento, dicen, bueno, la elección primaria la maneja el partido, don Renato. Quien está dentro del aula escolar o la mesa electoral receptora son delegados de nuestro partido. Entonces, si hay fraude electoral, es porque los permiten los propios delegados de nuestro partido, adulterando el acta, metiéndole votos a la urna. Entonces, eso lo podemos superar. Lo hablamos con el coordinador general de nuestro partido y le dijimos, presidente, creo que eso lo podemos superar. Si nosotros ya aprendimos del pasado que ese tipo de cosas no deben darse y que Libertad y Refundación debe ser un partido ejemplar, porque además el mandato de los estatutos, los principios y valores de nuestro partido, entonces lo podemos superar. Hagamos un control interno, una especie de reglamento interno. Además están las distintas comisiones de control para que nosotros podamos salir fortalecidos de la
elección primaria, don Renato, porque eso es lo que debemos de tener el objetivo claro, fortalecido de la elección primaria. Y bueno, se tomó la decisión por parte de doña Xiomara de plantear el hecho de que ella ha planteado un nuevo censo, ¿verdad? Y nueva tarjeta de identidad. Recuerde que el censo todos los días se está actualizando, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros acompañamos al partido, acompañamos a las decisiones que la Coordinación General ha dicho de un nuevo censo nacional electoral depurado para las elecciones generales, pero que no es un requisito fundamental para las elecciones primarias, porque eso nosotros lo tenemos, el partido tiene el control de la primaria y eso podemos garantizarlo. Yo creo, don Renato, que esta discusión que ha surgido dentro del partido, a veces yo creo que es falta de comunicación, fíjese, y eso yo lo resiento un poco, porque digo, solo es cuestión de que conversemos, pues, ¿verdad? Siendo demócratas y siendo personas de entendimiento, de comprensión, y que queremos mucho nuestro partido y al país, pues sentémonos. Pero fíjese que a veces alguien dice por un lado una cosa, otro dice por otro lado otra cosa, algunos se resienten en la base del partido, cuando son cuestiones que de verdad tenemos que conversarlas, y si lo conversáramos, ni siquiera quizás estuviéramos en esta discusión. ¿Y la posición sobre el tema de Carlos Eduardo Reina cuál es? Bueno, yo debo dejar algunas cosas claras para que no haya confusión. Xiomara Castro es una de 3 candidatos que tenemos en Libre, y ella ha propuesto creo yo, y estoy de acuerdo en sus preocupaciones por el censo y la nueva identidad, ha propuesto un boicot a las elecciones. Esa propuesta es válida para los que siguen a Xiomara, pero no es una propuesta del Partido Libertad y Refundación. Yo soy secretario del Poder Popular de Libre y nosotros participamos el 22 de junio en una coordinación nacional donde también estuvo Wilfredo, y ahí se tomó una decisión, y es no aceptar este censo y esta identidad para ir a elecciones, pero no se decidió retirarse del proceso. Creo yo que hay que dejar algunos principios y remarcarlos. La naturaleza del Partido Libertad y Refundación se decidió en el 2012 y decidimos que iba a ser un partido electoral, democrático, que accedería al poder por la vía de las urnas. Esa es una decisión tomada desde que nacimos. Y en el caso de la nueva corriente, no tiene otro sentido más que participar en elecciones. No tiene otra naturaleza distinta a esa. Pero como militante de Libre, este es su servidor y la nueva corriente, acompañamos al partido a exigir un nuevo censo y una nueva identidad, porque la necesitamos, Renato. La Unión Europea nos dijo en la última elección que hay 1.800.000 inscripciones irregulares en el censo. Eso es inaceptable en cualquier país del mundo. Segundo tema, yo quiero referirme a Xiomara y al presidente Zelaya, quienes gozan de mi absoluta respeto y han sido las figuras de Libre, los que construyeron este partido, que los hemos acompañado desde el 2009. Pero hay algo que ella dijo en su comunicado del domingo, que yo le hago una observación nuevamente. Dijo que nosotros dos éramos adversarios ante ella. No somos adversarios. Yo no soy adversario de Xiomara, porque adversario es sinónimo de enemigo. Nosotros somos compañeros de lucha, que hemos dado todo nuestro esfuerzo, que hemos expuesto la vida, Renato, que estuvimos al frente en la resistencia, en la cuarta urna, ahí estuvimos. En la Embajada de Brasil, usted recuerda de esa etapa difícil de Honduras, ahí estuvimos inclusive sintiendo que podíamos perder la vida. Y seguiremos levantando la bandera del Libre, porque creo en sus principios y creo que es el partido que puede construir un cambio democrático profundo que necesita Honduras. ¿Para qué? No para simplemente que gobierne Libre. Ese no debe ser el camino. Necesitamos profundas reformas económicas y sociales. El país, después de esta crisis, necesita un proyecto de transformación nacional que genere condiciones de crecimiento cercanas al 10% para poder salir de la pobreza, para que la empresa privada se reviva. Miren, nosotros por años hemos sentido que en Honduras el número de muertes de seres humanos es terrible. Pues les tengo una noticia, mueren per cápitamente más empresas pequeñas y medianas en Honduras que personas. Se está destruyendo la economía del país. Y la economía es fundamental para generar riqueza. Y la riqueza, lo que debemos hacer es construir alternativas para que todos saquemos ventaja y todos participemos de la actividad económica, sin quitarle nada a nadie, pero eso sí, sin darle todo a unos pocos. Eso no funciona.
y por eso hoy Honduras está como está. Entonces, sobre el tema que Renato nos trae hoy, es un tema interno de Libre, pero que además es un tema interno del xiomarismo. Y yo les pido a los compañeros de Libre que no generemos a lo interno de Libre discrepancias, que no insultemos a los que tenemos pensamiento distinto. La naturaleza democrática de Libre debe de permitir esa dialéctica para hacerse más grande. Que Wilfredo tenga una postura, que yo tenga otra postura y que Xiomara tenga una tercera postura, no nos vuelve enemigos, Renato. Nos vuelve demócratas que tenemos que llegar a un entendimiento. Y yo dejo estas preguntas sobre lo que han anunciado del boicot. Si hay boicot y si no hay nueva cédula y nuevo censo y no vamos a elecciones primarias, quiere decir que no vamos a ir a elecciones generales. ¿O es que se va a escoger el candidato después de las primarias en una asamblea? Eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque es retroceder 40 años en la lucha democrática que inició mi tío Carlos Roberto Reina, exigiendo primarias al interno del Partido Liberal. Las primarias resuelven los conflictos. Las primarias democráticas y transparentes sacan a los partidos más unidos. Hago otra pregunta y yo quisiera que Jorge Calix, tal vez, a quien le envío otra vez un saludo, nos diga de qué se trata el boicot, porque sería bueno entenderlo, aunque nosotros no seamos del movimiento de Xiomara, somos compañeros de Libre, que nos interesaría saber de qué se trata, porque la nueva corriente lo que ya había propuesto es un alzamiento popular electoral. ¿Qué se trata, Renato? De que no solo construyamos la alianza electoral entre las fuerzas de la oposición, sino también que acompañemos esa alianza con una alianza popular, con distintos sectores sociales, gremiales, estudiantiles, empresariales, todos esos sectores, acompañando para que desde las calles podamos generar las condiciones para que haya un traspaso de mando. Si no, Renato, esta dictadura nos va a hacer lo que hizo en el Colegio de Abogados. Ganó Freddy Cerrato, mi buen amigo, a quien saludo. Contundentemente ganó las elecciones. Van 6 meses y no le han entregado el poder. Ante esa realidad, preparémonos en todo sentido. Alianzas, alzamiento popular electoral, pero yo quedo con esa pregunta. Si no hay nueva identidad y no hay nueva cédula, entonces no vamos a ir internas y tampoco vamos a ir a primarias. Y si eso, a generales, y si eso ocurriera, entonces ¿quiénes van a gobernar Honduras el próximo periodo? Cachurecos y liberales, probablemente con algunos otros diputados. Yo creo que hay que analizar con seriedad, con objetividad, con patriotismo lo que estamos planteando, para que de Libre salgan soluciones, para que de Libre salgan las propuestas para unir a la oposición, para unir a Honduras en un cambio de fondo. Y una última cosa, Renato, y disculpe que me extienda, que me parece muy importante. Si hemos pedido por algún tiempo ya que presentemos un espacio nuevo donde coincidamos los candidatos. Creo que este es un buen momento para sentarnos, Wilfredo, Xiomara y yo, a hablar de estos temas. No nos peleemos. Nuestro partido ha costado formarlo. En la historia de la humanidad, una de las grandes dificultades de los sectores de izquierda ha sido construir la unidad. Y costó tanto construir a Libre y unir a tanta izquierda, a tantos sectores democráticos progresistas, que no lo pongamos en vilo en este momento, por falta de diálogo o porque creen que pensar distinto de Xiomara somos enemigos. No lo somos. No lo seré nunca, ni de Manuel Zelaya, ni de Xiomara. Y siempre defenderé los principios del Partido Libertad y Refundación. Responde Jorge Calix. Veo a Jorge Calix, ahora sí creo que sin la mascarilla, porque está solo, no hay problemas de Y me dijeron que no se contagio. escuchaba. Sí, no teníamos el mejor audio, así es. Sí. Yo iba a decir eso, queremos el mejor audio y ahora sí lo tenemos. Adelante, Jorge. Gracias, Renato. Nuevamente gracias por la oportunidad de estar en su programa. Espero que dentro de poco ya podamos volver a los programas como antes, ¿no? Mire, boicot a elecciones. Quiero aclarar ese tema, porque pues lo ha mencionado usted, Renato, lo han mencionado mis dos compañeros.
Wilfredo y Carlos Eduardo. Y debe ser aclarado. Xiomara no ha propuesto boicot a elecciones. Lo voy a repetir. Xiomara no ha propuesto boicotear las elecciones. Quiero que quede claro, y por cualquier duda lo voy a decir una tercera vez. Xiomara no ha propuesto boicotear elecciones. Xiomara ha propuesto hacer boicot al fraude, que es totalmente distinto. Boicot al fraude. ¿Queremos elecciones? Sí, claro que queremos elecciones. Queremos elecciones. No queremos una farsa electoral, no queremos ir a un proceso donde se caiga el sistema 640 veces, donde entren votos rurales, que cambien la tendencia. No queremos ir a procesos electorales con la curva de Watson. No queremos ir a procesos electorales con ese 1.800.000 irregularidades a las que hizo referencia Carlos Eduardo Reina. No queremos ir a un proceso electoral donde hay muertos que votan. Eso es lo que Xiomara pretende que boicoteemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, con unidad. Con unidad. No se trata de ir a elecciones primarias por ir a elecciones primarias. No se trata de que no hay problema de ese tipo, porque las elecciones primarias las controlan los partidos. Sí, en Libre vamos a tener un proceso limpio, no me cabe la menor duda. Pero ¿y los demás partidos? En donde sí van a votar los muertos y que van a salir con una cantidad de votos irreal, precisamente por tener un censo que no responde a los ciudadanos vivos que tenemos en el país. Yo estuve en un programa con Anduray durante las elecciones de 2017 y le dije que en el comando antifraude que dirigía Carlos Eduardo, él puede dar fe de lo que estoy diciendo, habíamos identificado entre 850.000 y 1 millón de muertos habilitados para ejercer el sufragio. ¿Sabe qué me dijo don Fernando Anduray? Me dijo que era un mentiroso, farsante. Me dijo que eran falacias las que salían de mi boca, que no habían 850.000 muertos para ejercer el sufragio, que solo habían 250.000. Hombre, la diferencia entre el que supuestamente, solo, es correcto. Y la diferencia entre el que supuestamente ganó, que todos sabemos que perdió y que se mantiene ahí por la fuerza de las armas, por los asesinatos de más de 30 personas después de las elecciones, y el que supuestamente perdió, que todos sabemos que fue el que legítimamente ganó, la diferencia es de 50.000 votos. Y Anduray nos reconoce que solo hay 250.000 muertos en aquel entonces habilitados para ejercer el sufragio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos corregir. Nosotros queremos elecciones, pero no queremos fraude. Lo que Xiomara plantea es que nos unamos por este objetivo, que la dictadura mire en Libre firmeza. Xiomara nos pide una posición firme para exigir de manera conjunta, de manera unida, elecciones transparentes. Renato, fíjese el país que tenemos hoy en día. Un país inmovilizado. Un país con una tasa de desempleo como nunca la habíamos tenido. Hoy, más o menos, al día de hoy, hay 1 millón de personas que han perdido su trabajo o que están suspendidos. Que para el caso es lo mismo, porque estamos hablando de un ingreso mensual que ya no se recibe. Empresas que no funcionan, personas que pertenecen al sector informal de la economía, que se dedican a ser taxistas, a vender baleadas en la esquina, que andan los amigos que andan por las calles de nuestras ciudades comprando baterías viejas para luego revenderlas, las mujeres que andan con una chiclera vendiendo en el Parque Central, los hombres que están siempre en los parques de nuestras ciudades lustrando zapatos. Todas esas personas no pueden salir a trabajar, no tienen un ingreso, porque lo que ganan hoy es la comida de mañana. Muchos de ellos están en las calles pidiendo un plato de comida. Ese es el país que tenemos hoy. Un país donde probablemente la educación pública pierda el año escolar, porque no se ha tomado ninguna determinación para poder garantizarle a 3 millones de niños que van a escuelas públicas
que no vayan a perder el año escolar. Ese es el país que tenemos hoy, el país que vamos a heredar, porque estoy seguro que Libre va a tomar el poder. Es un país en bancarrota, es un país convertido en un narcoestado, es un país sin Estado de Derecho. Le tocará al nuevo gobierno transformar esta realidad, pero para lograrlo, la única forma de lograrlo es con legitimidad. Y la legitimidad, Renato, solo se obtiene en un proceso electoral libre y transparente. Un proceso electoral que produzca, que genere, que dé nacimiento a un gobierno legítimo que con el acompañamiento del pueblo pueda hacer las transformaciones políticos, sociales y económicas que necesita el país. Nosotros tenemos que hacer una gran transformación. Yo le voy a decir, hoy por hoy, lo que nos tiene en esta situación tan precaria es la falta de decisión, la falta de carácter de la dictadura que se ha dedicado a robar, a saquear, dictadura indolente y criminal. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, hay que reformar el presupuesto. ¿De qué nos sirve el embajador en Ecuador? Por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. ¿De qué nos sirve un embajador en Perú hoy por hoy? Todo ese dinero debe de ser reestructurado, reformulado y dirigirlo a pagar los sueldos de las enfermeras que estaban ayer en asambleas informativas, los empleados de los hospitales por falta de pago. Esas son las cosas que tenemos que hacer, pero eso un gobierno como este no lo va a poder hacer porque carece de legitimidad. La reestructuración del presupuesto, la reestructuración del modelo económico de Honduras, la atracción de inversión, la generación de reglas claras para que el empresario se sienta con la tranquilidad de poder invertir en un país que no va a estar cambiando las leyes cada media hora a conveniencia del gobernante de turno. Eso solo va a ser posible con un gobierno legítimo, y por eso es que queremos elecciones libres y transparentes. ¿Y qué va a pasar si nosotros cedemos con las elecciones primarias? Le habremos dado el precedente necesario a Juan Orlando para que las cosas no cambien para las elecciones generales. Fíjese bien la diferencia de posturas y con esto termino. Los compañeros dicen, ocupamos elecciones primarias para que Juan Orlando no utilice la no existencia de elecciones primarias o el aplazamiento de las elecciones primarias para suspender las elecciones generales. Estamos de acuerdo con esa postura. Pero cuando nosotros les decimos, hombre, en consecuencia con esta postura, exijamos las reformas desde ya, los cambios desde ahora, para que no utilicen ese precedente, de que no va a haber nueva tarjeta de identidad en las primarias, que no utilice ese precedente para las generales. Nos están diciendo que no, que eso no es correcto, que no es posible, que no tiene sentido. Nosotros tenemos que ser firmes, tener una sola postura y congruente. ¿Queremos elecciones? Sí queremos elecciones. Queremos elecciones libres y transparentes. No queremos fraudes. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. A eso se refiere Xiomara Castro con el boicot a el fraude. Solo anticípela porque ya nos estamos consumiendo en el tiempo. Yo hablé de boicot porque el comunicado que ustedes sacaron ayer dice: apoyamos sin reserva la estrategia de lucha planteada por la compañera y candidata Xiomara Castro del boicot al proceso de elecciones. Yo estoy repitiendo las palabras de ustedes. No estoy poniendo palabras que no son mías. Y yo digo, Carlos Eduardo, solo para estar claro, yo no me estoy refiriendo a lo que haya dicho Pedro, María, Juan o quien sea. Me estoy refiriendo a las palabras de Xiomara Castro. Si en el comunicado se fue de esa forma, eso es un lapsus calami, eso es un error. Es un error de hecho, error material. Las palabras de Xiomara Castro en su video fueron claras: boicot a el fraude, no a las elecciones, a el fraude. Lo que queremos, hombre, es que nos pongamos de acuerdo para poder hacer las modificaciones correspondientes en el cronograma de elecciones, para que podamos incorporar cuando esté listo el nuevo censo con la nueva tarjeta de identidad. Debe admitir, Jorge, que ya libre en un comunicado no es para que se cometan errores de dedo o de ese tipo. Pero bueno, miren, yo aquí quiero ser lo más fino posible. Yo recuerdo que hace algunos años el objetivo principal de Libertad y Refundación fue
estar en los órganos como el Consejo Nacional Electoral, así se llama ahora, y el Registro Nacional de las Personas? Ese fue el gran objetivo. Yo escucho a los prominentes líderes de Libre decir, ese es el objetivo inmediato que tenemos. Inmediato, correcto. Conformar el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Ahí en el registro tienen a Óscar Rivera. Yo hasta el momento no he escuchado a Óscar Rivera, que ustedes saben quién es, una persona de confianza del presidente Zelaya, dudar a ultranza de el censo electoral que se está construyendo, porque bien lo decía Wilfredo Méndez, el censo es permanente, el censo se va dinamizando y depurando, y entendemos que es lo que pretendemos ahora mismo. Entonces, mi pregunta es, si Libre tiene ojos en el Registro Nacional de las Personas, y ese hombre dice, vamos en el proceso con todas las dificultades de la pandemia, ¿no le da garantía a Libre la presencia de Óscar Rivera y lo que dice Óscar Rivera de todo este proceso de enrolamiento para tener la identidad o para llegar con un censo electoral menos dañino y pícaro, engañoso que hemos tenido y con los cuales hemos ido a elecciones pasadas? Esa es la pregunta que dejo aquí. Yo sé que quiere replicar también Wilfredo Méndez a las expresiones que ha escuchado, y todo esto será después de la pausa comercial. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN, y damos lectura de inmediato. Roberto Díaz Alcerro: independientemente de quién sea el candidato de Libre, ¿qué garantías tenemos los hondureños de que el que gane la presidencia de Honduras, en el caso de que sea Libre, no va a ser un gobernante como los anteriores o el actual? ¿Cómo van a combatir la corrupción? Consulta. Joaquín Baile dice: siempre me ha parecido que hay una corriente de Libre que se empeña en que los Zelaya vuelvan al poder a través de Xiomara, y creo que mientras ella sea la candidata no van a hacer nada en Libre. Es tiempo de dar espacio a otras personas. El mismo Calix debería ser más protagónico. Maynor Membreño: el boicot es claro por parte del sector tradicional de Libre. En el boicot contra la nueva corriente de Libre, el boicot contra Carlos Eduardo Reina, porque ya es una opción grande dentro de Libre, y eso no les gusta a los 6 movimientos tradicionales que se autoproclaman legítimos. Raúl Trejo: aunque no comparto muchas ideologías de Libre, me parece que hacer una reingeniería de ideas y pensamientos en estos momentos sería muy interesante para pensar que un candidato como Carlos Eduardo Reina, a quien conozco desde la juventud como luchador a favor de las masas humildes. Roberto Benítez: cualquiera de los dos sería una buena opción. Que gane sería lo difícil, pero no imposible. Eduardo Ulloa: estoy convencido, para que un país salga adelante no es cuestión de ideologías, es de actitud de las personas que llegan a la presidencia. Lo que nos han dejado los partidos tradicionales en los últimos 40 años es pobreza, endeudamiento, corrupción y concentración de la riqueza en pocas manos. Leemos un último mensaje de Norita Pineda: necesitamos un cambio, no soy Libre, pero sé que tienen buenas ideas. Lo malo es que Libre siempre está con dilemas y conflictos. Xiomara y Mel se creen los dueños del Partido Libre, ocupan mentes nuevas y no seguirán en lo mismo. Únanse y verán un cambio. Elecciones primarias en Libre, el tema de hoy en Frente a Frente. Miren que a esta hora necesitamos de una pausa comercial, y vamos a primar la pausa comercial, porque en estos momentos de crisis económica, donde hay poca publicidad, no primar la publicidad pone en riesgo hasta nuestros salarios. Así que me comprenden, ¿verdad? Mire los periódicos qué delgaditos están. Cuando antes eran de 120 páginas. Sí, bueno, este es el reflejo de la economía. Esto es el reflejo de la economía. Y esto más, téngalo presente Carlos Eduardo Reina, y téngalo presente Wilfredo Méndez, que si cualquiera de los dos llega a ser presidente de Honduras, solos no van a cambiar esto si no es con unidad nacional. Bueno, ténganlo presente, por muy de izquierda o centro izquierda que sean, si no hay consensos y unidad en el país, en caso de llegar ustedes, vamos a continuar en esta controversia que no es fructífera, estéril. Eso es fundamental. Yo creo que los aspirantes a la presidencia
deben ir ya pensando y diciéndole a la gente: el próximo gobierno de Honduras debe ser de unidad, no importa que yo sea de izquierda o lo que sea. Vamos a la pausa, volvemos con Wilfredo Méndez. Ya volvemos a Frente gracias a Ficosa Seguros. Volveremos a abrazarnos. Adquiere en Ficosa Seguros tu seguro médico. El 2280-7045. Nos dice J.R. Padilla, hay cosas más importantes que eso. Las internas deben ser costeadas por cada partido, no por el pueblo. Y ahorita estamos en el robo descarado de las compras y aquí no se habla nada de eso. ¿Por qué no investigan? Dice, solo cortinas de humo, dice. Vamos a ver, Alex Velázquez, debemos ir a elecciones en Libre para evitar candidatos de dedo y amigos de la cúpula de Libre. Libre no es la hacienda particular de los Celaya. Libre es un partido surgido de las entrañas del pueblo en resistencia. Vamos a internas a elegir nuestras autoridades. Carlos Eduardo Reina es la mejor opción. Omar Amador, saludos a Carlos Eduardo Reina. Capacidad e integridad es el nuevo liderazgo. Seguro será el candidato de Libre, único y capaz de unir la oposición y enterrar la narcocorrupta dictadura del Partido Nacional. Jan Smith, aquí no se necesita un gobierno ni de izquierda ni de centro izquierda, se necesita gente honesta que no robe y haga las cosas bien por Honduras. Elecciones primarias en Libre, el tema de hoy. Continuamos con Frente a Frente. No deja de tener razón. ¿Quién? El señor Smith, Jan Smith. Sí, pero a mí me gustaría conocer de cualquier aspirante su doctrina, qué lo mueve, cómo piensa, cuál es su filosofía. A mí me gustaría, para que luego no tengamos sorpresas con el gobernante. No, es bueno, le digo, ser honesto y tener un gobernante honesto, pero es mejor todavía saber dónde está ubicado esa persona. Bueno, pero al final eso será motivo de debates próximos. Señor Wilfredo Méndez. Don Renato, solo algunas cuestiones que mencionaba Jorge, ¿verdad? ¿Qué hace con los otros partidos cuando abultan resultados? Mire, yo creo que primero debemos de concentrarnos en nuestro partido. Nosotros vamos a una elección primaria y de esta elección primaria tenemos que salir muy bien parados. No solo frente a nuestra militancia, sino frente a los demás partidos y frente al voto independiente, que es donde está el reto y el desafío del candidato presidenciable que surja dentro del Partido Libertad y Refundación. Solo con los votos nuestros, del voto duro, don Renato, no ganamos las elecciones. Necesitamos entonces el voto joven, el voto independiente, y en ese sentido tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros salimos de una elección primaria como en el periodo pasado, donde todavía cuando nosotros vamos a los departamentos y hablamos con los liderazgos, todavía esas heridas están presentes por imposiciones, por fraude, porque se desarrollaron acciones irregulares dentro del propio proceso primario, entonces nosotros no vamos a poder salir fortalecidos de la primaria ni vamos a ser referente para la elección general. Por lo tanto, ese candidato que tengamos, si sale de esas circunstancias, no va a ganar las elecciones generales. Necesitamos enfocarnos en la primaria. Fíjese que en el periodo pasado, yo escuché a algunas personas que decían: adulteremos el resultado de la mesa nosotros dentro de Libre para que la candidata salga bien posicionada con el número de votantes y nos equiparemos o mejoremos al Partido Nacional. No se trata de eso, don Renato, de que nosotros con mentiras también estemos combatiendo a los otros mentirosos, o con acciones corruptas a nosotros estemos equiparando a los otros en niveles de corrupción. Se trata de decencia, se trata de ética política. Entonces, en ese sentido, si el Partido Nacional o el Partido Liberal quiere desarrollar acciones y prácticas que son incorrectas, y sobre todo el Partido Nacional que está acostumbrado a este tipo de cosas, yo confío ahora en los nuevos liderazgos del Partido Liberal, que me parece que hay muy buena liderazgos ahí, ¿verdad? Y que podremos hablar un poco más adelante de que garanticen también que haya un proceso electoral limpio dentro del Partido Liberal. A todos nos conviene, don Renato, que los partidos salgan fortalecidos. Al pueblo hondureño le conviene que haya un sector decente del Partido Nacional que rescate ese partido.
A todos nos conviene, no nos conviene a nadie, ni debemos de alegrarnos nadie debe alegrarse porque un corrupto, porque una persona indecente, porque una persona que tiene conexos con el narcotráfico, con otras acciones criminales, tengan control del país, no nos conviene. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por la elección primaria. Yo escuché ayer ese argumento de algunas personas, pocas personas, de decir, pero es que ir a las elecciones primarias, nosotros vamos a salir con un resultado menor y el Partido Nacional y el Partido Liberal van a abultar su resultado. Nosotros enfoquémonos en nuestro partido, las elecciones primarias, salgamos muy bien librados de ahí y posteriormente vamos a las generales. A las generales, ese censo, yo confío en que las representaciones que nosotros tenemos en el Registro Nacional de las Personas, que la gestión que está haciendo la compañera presidenta en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral hagan lo propio y hagan lo correcto y sobre todo en el registro para que nosotros podamos tener ese censo depurado para las elecciones generales. Y ahí hay que irnos de frente, no solo el Partido Libertad y Refundación, sino los otros liderazgos de otros partidos que queremos un proceso electoral limpio y además enfrentar el escandaloso fraude que viene en ese sentido. Entonces, un primer elemento en eso. Lo otro es que el boicot al fraude. El boicot al fraude, don Renato, debemos hacerlo nosotros mismos. Si nosotros queremos boicotear el fraude, empecemos entonces nosotros, y lo hemos conversado con el coordinador de nuestro partido, para generar un proceso que haya observación interna nuestra, que haya un proceso de acuerdo interno, que cualquier persona en la mesa electoral receptora que se atreva a cambiar el resultado electoral comete un delito y sea puesto ante las instancias que corresponden. El boicot, entonces, hagámoslo nosotros en contra de aquellos que en el periodo, en procesos pasados han usado las triquiñuelas, han usado el fraude para burlar la voluntad de nuestra militancia. En ese sentido, entonces, yo creo que podemos superarlo, don Renato, y ojalá que doña Xiomara al final, es una compañera muy querida, respetada dentro del partido, lógicamente, bueno, participe en las elecciones primarias, ¿verdad? Eso sería extraordinario. Si decide no participar en las elecciones primarias, pues aquí hay dos candidatos que vamos a ir a elecciones primarias. Y si al final también el equipo que está alrededor de Xiomara deciden presentar otro candidato, pues bienvenido. Sí, mire, don Renato, fíjese que le voy a poner un ejemplo. Nosotros ya tenemos un proceso de acercamiento con distintos liderazgos de los partidos y el movimiento social. Yo soy un defensor de derechos humanos, usted ya se imaginará que mi idea, pues, y que además que tengo la gran suerte de tener grandes equipos de trabajo, es un gobierno de los derechos humanos. Entonces, por mi propia vida, por mi propia gestión y los derechos humanos, no hay actividad humana que no comprenda. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos visualizando a futuro estas acciones, tenemos que pensar en el presente. La primera cosa que nosotros hicimos fue tratar de buscar dentro del propio partido la mayor unidad posible. Una palabra, don Renato, difícil, porque cuando fuimos a la conversación, es que mire que en el pasado se hizo esto, se hizo lo otro, aquí no quiero saber ahorita nada de ninguna corriente y lo otro. Avanzamos al grado tal que dos corrientes nacionales como es Movimiento País y Avancemos decidieron respaldar nuestra candidatura, pero tuvimos la suerte, don Renato, en todos los departamentos, encontrar coordinadores de las demás corrientes que se incorporaron a la Alianza Honduras Libre. Primer proceso entonces. En segundo momento, conversar. Yo debo de admitir que el compañero Carlos Eduardo fue de los primeros compañeros que me dijo, Will, platiquemos. Así es las cosas, don Renato, ¿verdad? Platiquemos, conversemos. Entonces era buscar entonces la conversación dentro del partido. Lo ideal, y lo hemos hablado con don Carlos, incluso él lo propuso en una asamblea respaldada por nosotros también, la compañera Gilda Silvestrucci en ese momento respaldó que ella es parte de la coordinación nacional, que creáramos esta instancia de los tres candidatos. Conversando se resuelven las cosas, don Renato, ¿verdad? Y otro momento que no descuidamos en ningún momento de nuestros equipos de trabajo fue decir, hablemos con los demás líderes políticos. Nosotros ya tenemos una mesa instalada, don Renato, ¿verdad? Con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿verdad? Ahí está don Fernando García, delegado por nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Está el diputado centroamericano Jaime Nativí y está la compañera Fanny Erazo, delegada con el equipo del Consejo Central. Pero le digo una cuestión, don Roberto Contreras era nuestro candidato a alcalde en San Pedro Sula, ¿verdad? Y cuando don Roberto nos dice, mire Will, y estábamos otros compañeros, yo quiero presentar una candidatura a la presidencia. Don Renato, yo me siento muy orgulloso por eso, ¿verdad? Que lo voy a presentar en el Partido Liberal, no importa. Lo importante es que los grandes hombres y las grandes mujeres comprometidas con este país se presenten a la contienda para que la posibilidad se esté dando de mayor democracia en este país. Y le concluyo con eso. Nosotros hemos visualizado en ese sentido el tercer escenario. Unidad a lo interno del partido, buscar las alianzas con otras fuerzas políticas y el tercer momento,
una gran plataforma nacional de concertación, donde estén los grupos, las representaciones políticas, el movimiento popular y el sector empresarial. Porque, don Renato, si no nos unimos para enfrentar el desastre de país que esta administración está dejando, y además no solo en el tema financiero, sino el narcotráfico y el crimen organizado y la corrupción empotrada en toda la institucionalidad, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder darle respuesta a nuestra gente, don Renato, que en este momento tiene semanas sin comer y que además la perspectiva que tenemos de crisis es mucho más profunda, porque no solo se trata del hambre ahora, se trata de que no hay comida para la otra semana, para el otro mes, que el otro año vamos a tener una situación de caos. Necesitamos ese proceso de concertación. Cualquiera, Will, que llegue a gobernar Honduras, sí, necesitará el concurso de todas las fuerzas sociales. El país va a requerir de un gran impulso de las MIPYMES, recursos para las MIPYMES, fortalecimiento de la gran empresa para la generación de empleo, indistintamente de la ideología del gobierno que tengamos a partir del 2022. La alianza entre gobierno, empresarios, alianzas no para sacarle provecho, alianzas no para cogerse o robarse el presupuesto de manera ilícita, alianza para la generación de empleo, será fundamental. Correcto. Será fundamental. Y perdón, don Renato, que lo interrumpe en este punto. Mire, cuando nosotros hemos conversado, por ejemplo, con don Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo, y hemos platicado también con la presidencia del Partido de Innovación y Unidad, esos avances, don Renato, de proceso de concertación urgen ya, porque no podemos dar mucho tiempo, y afortunadamente se están dando. Ya lo escuchamos, Jorge. Solo termino, unos 30 segundos con Wilfredo Méndez. ¿Cómo interpreta el comunicado de Xiomara? ¿Realmente está anunciando que se retira de las primarias o que condiciona que participará solo si hay censo nuevo? Yo creo, don Renato, primero, que logremos un acuerdo interno, de que boicoteemos el fraude internamente, yo estoy de acuerdo con eso. En segundo lugar, que todos juntos, porque en eso no discrepamos los tres, tenemos que buscar un censo depurado para que las elecciones generales detener el fraude interno. Si doña Xiomara participa, don Renato, sería extraordinario, es una mujer extraordinaria con mucho respeto y mucho cariño. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Bueno, pero no lo sabemos porque hay mucha confusión en lo que plantean. Pero está claro, y esto para la población, que si hay más de una aspiración en un partido, tienen que haber elecciones internas. Eso está claro y eso se lo decimos a la población. Participe o no doña Xiomara, entiendo que hay varios aspirantes de libre, tienen que haber elecciones primarias. Ciertamente. Tienen que haber elecciones primarias. Y la ley lo establece. Eso téngalo usted muy claro. Muy claro. Sí, Jorge, nos decía... Sí. Fíjese que quiero referirme, Renato, a la pregunta que usted hizo antes de que nos fuéramos a la primera pausa, cuando usted mencionaba que ahí estaba Óscar, que Óscar en el registro, ¿no? Y ahí está en la línea telefónica Óscar Rivera también. Y antes de que hable Óscar, quiero decir algo. Que Óscar, usted mencionó que Óscar está trabajando en el censo, el registro está trabajando en el censo, no es un tema solo de Óscar. Pero esas son las cosas que nosotros estamos planteando. Fíjese bien. El censo, según el registro, va a estar listo en diciembre, pero la convocatoria de elecciones se hace el 13 de septiembre y según el cronograma electoral, en septiembre hay que presentar el censo provisional a los partidos políticos y 2 meses después, o sea en noviembre, hay que presentar el censo definitivo. Es decir que a la presentación del censo definitivo ya no llegaría el censo nuevo que se estaría recolectando en estos meses por el proceso, producto del proceso de enrolamiento que el registro está llevando a cabo ahora mismo. Hemos hablado con los comisionados del registro, ellos dicen que va muy bien. Pero si no hacemos ajustes, Renato, si no hacemos ajustes, que eso es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Lo que le pedimos a toda la militancia de Libre es que tengamos unidad frente a la dictadura para exigir estos ajustes necesarios en el cronograma electoral para que podamos utilizar el censo nuevo cuando esté listo. Hoy, Renato, hoy no se puede. Nosotros, si tenemos una posición firme como partido, lo vamos a lograr. Así como logramos algo a lo que usted hizo referencia en su momento. El objetivo inmediato, y recalco la palabra inmediato porque usted también lo mencionó, Renato, de tener representantes en los organismos electorales. ¿Cómo lo logramos? Con unidad, con un proceso de insurrección legislativa acuerpado por todo el partido, por todas las corrientes y los movimientos del partido,
Y de esa forma la dictadura entendió que Libre unido no era capaz de ser vencido. Entonces tuvieron que ceder. Si hoy nosotros nos unimos con esa misma postura, van a ceder. Ahora, si la dictadura ve una posición blanda, si la dictadura identifica eslabones débiles, entonces no nos van a dar las reformas necesarias, los ajustes necesarios para poder tener elecciones libres y transparentes, porque saben precisamente lo que usted acaba de decir, Renato, lo que acaba de decir también don Will, que si un movimiento se inscribe, todo el partido tiene que entrar en la dinámica del proceso electoral. En este momento, lo que tenemos que exigir en este momento es que hagamos esos ajustes, Renato, ajustes que se pueden hacer y que, dicho sea de paso, debo de anunciar que ya los estamos trabajando. En el Congreso hemos tenido algunas reuniones con miembros del Partido Liberal, con miembros del Partido Nacional, para poder hacer estos ajustes, pero van a ser posibles si la dictadura ve unidad, porque le teme a la unidad del partido, a la unidad del Libre le teme, entonces no le va a quedar otra opción. Si ahora identifica cosas ahí blanditas, entonces ahí sí tenemos un problema. Otra cosa, Renato. Jorge, si podemos abreviar las participaciones para que... Sí, lo que pasa es que estoy 2-1 porque no, Wilfredo representa pero ya ha participado más minutos que los dos, que los tengo aquí juntos. Aquí es que, solo para dejarlo claro, Wilfredo al willismo, Carlos Eduardo al Carlos Eduardismo, y yo represento al melismo y al xiomalismo. Entonces, ahí, por eso está. Con esto le digo, otras cosas, Renato, otra cosita que tenemos que tomar en cuenta. Fíjese bien, Tribunal de Justicia Electoral, sería bueno que le pegara una llamadita a la magistrada del Partido Nacional, no le voy a decir que llame al de Libre, y le pregunte si tiene oficina ella para trabajar. Esas son las cosas que nosotros estamos de acuerdo. Estamos pidiendo que hoy tenemos que resolver, hoy, antes de que se haga la convocatoria. Eso lo tenemos que resolver ya, porque si hay una impugnación, como lo mencionaba don Wilfredo Méndez, ¿cómo, bajo qué procedimiento esto se va a llevar a cabo? Si el tribunal ni siquiera tiene oficina, si las reuniones las hacían en Dunkin' Donuts. Estamos de acuerdo. Antes de la pandemia. Estamos de acuerdo. Pareciera que se crearon órganos para tenerlos en la vitrina y que los viera la comunidad internacional y recibir financiamiento. Es que porque unos pasos, a lo interno ha faltado más diligencia en nuestras instituciones para echar a andar como se debe a estos nuevos órganos electorales. Y miren, tampoco yo soy ingenuo y yo no le temo a rasparme. Y primo mi esencia como periodista y tengo que hacerles esta pregunta, aunque genere ronchas entre algunos, porque como comunicador tengo que explorar todas las posibilidades y escenarios. Yo he escuchado a algunos analistas de centro izquierda, derecha, que hay una corriente en Libertad y Refundación que no es muy simpatizante con las elecciones primarias. Y tengo que preguntárselos. Y mi idea no es generar más conflictos en Libre. Antes, yo quiero aclarar. Miren, la suma de conflictos entre partidos, la suma de incertidumbres, puede dar al traste con el proceso democrático que queremos los hondureños. Y servirá más bien para aquellos que tienen otras intenciones. Por eso estamos aquí, con una plena conciencia, sanos, tratando de explorar los conflictos que se originan en Libertad y Refundación. Súmele usted esos conflictos de partido a partido. Hombre, pondremos en riesgo hasta el mismo proceso democrático del próximo año, y a algunos sí les conviene que aquí no haya elecciones. Así que no tomen esto como una maniobra en función de perjudicar a un partido. Antes de eso, la sanidad democrática a lo interno de Libre es conveniente para tener la certeza que Honduras va a elegir autoridades el próximo año, que Honduras va a juzgar y va a enaltecer, que Honduras va a valorar a sus líderes y los va a cuestionar en las urnas.
Esa es toda la intención de nosotros. Entonces, no puedo dejar de preguntarles ese otro escenario también. Si hay alguna corriente interna de Libre, proclive a que, como lo anticipaba también Carlos Eduardo Reina, se quiera elegir la candidatura del partido en una asamblea. Carlos Eduardo, y luego vamos con Oscar Rivera. Bueno, es importante que entendamos que la realidad debe de ser el espacio donde construimos las propuestas. Lo que ha propuesto Xiomara no es la posición del partido, es la posición de una de las 3 candidatas. Y ojalá se pudiera discutir en el seno del partido con amplitud para saber cómo se puede hacer el boicot, cuáles son sus alcances, cómo vamos a elegir nuestras autoridades, si en el caso no hay todavía un nuevo censo. Pero como yo les dije al principio que nosotros venimos aquí a proponer, creo que la solución no es tan complicada. Si Oscar Rivera, quien goza de mi consideración, aprecio y además lo respaldo como uno de los directores del registro, asegura que en diciembre va a estar el nuevo censo, entonces, ¿qué podemos hacer, Renato? Se pueden mover la fecha de las elecciones primarias para mayo. En el pasado, inclusive una vez en el 2008, se movieron las elecciones primarias porque los militares estaban cansados. ¿Se acuerda, Renato? Sí, me acuerdo. Entonces, hay un problema real en Honduras. Aquí hay una pandemia. Aquí estamos, Jorge Calix tiene que estar en Dunkin' Donuts porque no podemos estar tantos en el set porque hay una pandemia. Mucha gente, bueno, todos estamos encerrados. Yo salgo una vez cada 10 días y hoy es la excepción. Ante esa realidad, considerar mover las elecciones para mayo provoca inmediatamente que se mueva todo el calendario electoral y que se convoque en diciembre, fecha en la que asegura Oscar Rivera va a estar listo el nuevo censo y la nueva identidad. Creo yo que lo que debemos cuidar, pueblo hondureño, es que hayan elecciones primarias y que no dejen de ocurrir. Pero hay otro elemento que quiero anunciar aquí, no sé si ya es público. El Consejo Nacional Electoral, dirigido por Rixi Moncada, nuestra compañera, aprobó por unanimidad para las elecciones primarias el uso del lector de huella dactilar como mecanismo de identificación del elector. Entonces, esa medida da muchas garantías si funciona adecuadamente, garantías de que no se vote, que no salgan los muertos a votar, que no se vote en nombre de algún ausente que esté en Estados Unidos y que no se inflen los votos al cierre, porque queda registrada cuántas huellas se pusieron en esa mesa electoral. Se cierra la votación y no pueden haber más votos que las huellas que fueron puestas. Creo que ese es un gran avance y felicito a Rixi porque logró que fuera aprobado de unanimidad y también lo ratificó la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral. Y por unanimidad fue aprobado. Y por unanimidad en los 2 espacios. Pero ahora quiero referirme a varias de las preguntas que se hicieron. ¿Cuál es el profundo malestar del pueblo hondureño con los políticos? Su conducta indecorosa, narcotráfico, corrupción, imposición, dictadura, fraude. Eso es lo que ha destruido la credibilidad del pueblo, los políticos. Y yo estoy hablando como habla la gente, porque yo creo que los que actúan así no son políticos, son politiqueros. Pero como venimos a proponer, la nueva corriente el domingo pasado en asamblea construyó un código de ética. ¿Un código de ética para qué? Donde nos vamos a regir, nos comprometemos y lo firmamos a no actuar de esa forma. No es posible aspirar a unir a Honduras para un proceso de reconciliación, de reestructuración económica, política y social con picardías, con sinvergüenzadas, con fraudes, con vínculos con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Tenemos que comprometernos a hacer lo mejor posible. Y públicamente anunciamos el código de ética porque en medio de la podredumbre en que vivimos necesitamos dar esperanza al pueblo hondureño. Es posible, hondureños, amigas y amigos, salir de esta crisis. Es posible que haya un gobierno que gobierne para todos. Es posible que en el gobierno se manejen las cosas con transparencia. Y así
como la transparencia es la herramienta para derrotar la corrupción, también lo es para derrotar el fraude. Ojalá el boicot que anuncia nuestro amigo Jorge Calix y Xiomara contra el fraude tenga una perspectiva de transparencia, porque es la única forma. La transparencia deja claras las cosas. Ahí no cabe fraude, no cabe votos inflados, no cabe votos duplicados, no cabe muertos hablando. Y eso es lo que tenemos que construir. Propongámosle soluciones al pueblo hondureño. La gente está atestada de malas noticias. La gente está preocupada porque no tiene dinero para mantener lo más básico en sus hogares. Esto puede cambiar, pero hagámoslo bien, con respeto, sin insultos, buscando a la unidad nacional de todos. Yo, cuando sea presidente, no voy a gobernar solo para los de Libre, vamos a gobernar para todos los hondureños, porque de otra forma vamos a replicar este esquema donde las ayudas de alimentos se entregan por los guías de familia con prioridad a los líderes nacionalistas. Eso ofende al pueblo hondureño y eso también es una forma de corrupción que debemos cambiar. Pues mire que yo desde muy temprano leo hasta las letritas más pequeñas de los medios impresos. No me pregunte cuántas horas duermo, algunas veces no duermo, otras veces solo 2, 3 horas, y entre esas letritas pequeñas hay una pildorita de su ex suegro para usted esta mañana. CER, Carlos Eduardo Reina, propone que si la pandemia sigue imparable, pues que se pasen a mayo de 2021 las internas, ni que lo quiera la Virgen. Si aquí les dicen que es en mayo, llegan a diciembre sin que haya nada. Todo es para última hora. Bueno, el ex suegro, hay que aclarar que es ex suegro, porque también parte de los ataques que estoy recibiendo en Libre es que dicen que soy el candidato de Carlos Flores. Yo a Carlos Flores lo conozco desde muchos años. Mi primer voto se lo di a él. Tengo 2 hijos que son sus nietos, pero hace 20 años me divorcié de su hija. Tenemos una relación respetuosa por nuestros vínculos comunes, que son Carlos Eduardo y Sofía, los hijos que tanto amo, y él ama también. Por tanto, tenemos la mejor relación dentro de ese espacio. Pero políticamente él es liberal, yo soy libre. Y yo no soy ni tengo madera de marioneta de nadie. Tengo criterio propio. Me ha dado Dios alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo. Gracias a Dios. Respeto y agradezco muchísimo al ingeniero por la calidad de abuelo que es. Y eso no es malo. Y el que diga que eso es que soy el candidato de él, bueno, yo no puedo argumentar. Pero no, yo no le leo esa pildorita con mala intención, yo sé, sino con el pensamiento que él muestra ahí, que si se posponen las primarias para mayo, de repente nos vamos a quedar hasta sin elecciones generales. Pero ahí hay otro punto de las elecciones. Mire, yo creo que nosotros también tenemos que ser enfáticos en un elemento acá. Si el registro de las personas, como lo ha dicho don Oscar Rivera, van a tener listo el nuevo censo para diciembre, mire, la solución no es posponer las elecciones, ¿verdad? En eso sí nuestro movimiento, la Alianza Honduras Libre, hemos sido enfáticos. Las elecciones deben hacerse en marzo. República Dominicana ya nos dio un ejemplo clarísimo, que en una situación complejísima de pandemia, en un pico alto, ellos fueron elecciones, incluso el candidato electo, el presidente electo, reponiéndose de la enfermedad del coronavirus. Sí, pero fueron entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto acá, don Renato, en este asunto? Si está para diciembre el nuevo censo que ellos están pidiendo, entonces, don Renato, ¿cuál es el problema de que haya un ajuste en ese sentido para que ese censo se use para marzo, don Renato? No hay ningún problema en eso. A mí lo que me preocupa de todo esto es esa idea constante de posponer las elecciones, de que las elecciones lleguen a primarias a diciembre del otro año. Y un elemento más, don Renato, que me preocupa muchísimo, es lo que algunos han planteado, que posiblemente a la sombra lo que se esté fraguando para no ir a elecciones primarias es la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente de los grupos oscuros de este país.
Yo soy un abanderado de la Asamblea Nacional Constituyente, pero una asamblea originaria del pueblo para la refundación del país, pero no con estas características. Y otro elemento muy importante que quiero dejar en claro, don Renato, porque yo creo que como compañeros de partido debemos de tener cuidado con el lenguaje que hablamos, ¿verdad? Cuando habla el compañero Jorge Cálix dice de que la unidad del partido es importante y que los eslabones débiles son como, nos hace ver como traidores y que hace ver como que nosotros, Carlos y yo, somos los eslabones débiles en este sentido. Yo creo que el eslabón débil, compañero Cálix, que debemos de superar, y yo se lo pido encarecidamente al coordinador general del partido, a usted, porque lo he dicho también al coordinador general en plática reciente que hemos tenido, es que nos pongamos de acuerdo, don Renato. Creo que el eslabón débil es la falta de comunicación. El eslabón débil es querer imponer el criterio de una candidata a todos. Nosotros queremos muchísimo a doña Xiomara, la respetamos enormemente. Entonces yo no veo dificultad para que nos sentemos y conversemos. Y coincido con el compañero Jorge Cálix, que si lo hacemos así, don Renato, vamos a salir fortalecidos de la elección primaria y de verdad entonces vamos a ser actores contribuyentes positivos para ese proceso de concertación que en verdad queremos con liderazgos como le mencioné anteriormente. Yo siempre he justificado aquel argumento de Libre sobre la transparencia o la falta de transparencia de los procesos electorales anteriores, porque no tenían ojos en el Tribunal Supremo Electoral, no tenían ojos en el Registro Nacional de las Personas, pero ahora los tienen. Correcto. Ahora los tienen. Pero y esa fue la lucha de los últimos 2-3 años y quizás más de Libre, tener ojos en el Consejo Nacional Electoral, tener ojos en el Registro Nacional de las Personas, y los ojos los tenemos hoy aquí también por la línea telefónica. Oscar Rivera, después de la pausa comercial, miren, yo les voy a decir algo. Yo he visto un trabajo fuerte de Oscar, de Catán, Rolando, y también de el ingeniero Roberto Orebel, representante del Partido Liberal, y de los otros suplentes en el registro de las personas. Aquí ha comparecido Oscar como 8 veces en los últimos 2 años y he visto el trabajo conjunto. Catán es del Partido Nacional, Oscar es del Partido Libre, Brevé es del Partido Liberal. Y los he visto trabajando con intereses de país, por mejorar el registro de las personas, por esa depuración dinámica del censo electoral y por obtener la tarjeta de identidad o sacar la tarjeta de identidad para que esté lista para las elecciones. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes duda de Oscar Rivera, ¿no? En el Registro Nacional de las Personas. Tiene nuestro voto de confianza. Tiene voto de confianza. Para cumplir las expectativas que Libre tiene en él. Muy bien. Entonces, en función de eso, la presencia de Oscar le garantiza a Libertad y Refundación ir con máximos o con mínimos de transparencia, a los procesos electorales. Lo ideal es que no haya dudas, pero le garantiza ir con los mínimos de transparencia al proceso electoral primario y general. Vamos a escuchar a Oscar Rivera. Y recuerden la pregunta que tengo pendiente también. Si dentro de las estrategias que son válidas en política, hay movimientos con el interés de que la candidatura presidencial de Libre surja de una asamblea y no de una elección primaria. Pausa y enseguida nadie le quita la palabra a don Oscar Rivera. Nadie se la quita, así que lo digo con todo respeto. Y más es una broma para distendernos. Así que En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente le informa sobre información importante de tunota.com, tu lugar en el mundo digital. ¿Cuándo se comenzará a vacunar contra el COVID-19 según la OMS? Linchados a palos, pues aparecen 2 supuestos ladrones en la Ceiba y vecinos graban el escarmiento. Unión Europea inyecta 80 millones de euros para salud y recuperación económica de Honduras.
Rosa Elena de Lobo podría defenderse en libertad tras resolución de cambio de medidas. Honduras supera los 1.000 fallecidos por COVID-19 al sumar 18 nuevos muertos en la noche del 22 de julio, se informó. La mosquitia, falta de oxígeno y creencias mágico-religiosas agudizan crisis de COVID-19. Estas y otras informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital. Y bueno, por cortesía de Banco de Occidente, descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice todo tipo de transacciones de forma fácil, rápido y seguro. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Oscar Rivera debe sentir la garantía, libertad y refundación de elecciones transparentes, comenzando con las primarias, teniéndolo a usted ahí, que es ojos y oídos en representación de este partido en el Registro Nacional de las Personas. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días a los compañeros Carlos Eduardo, Will y Jorge Cali, que se están acompañando este día. Yo quisiera mencionar 3 pilares fundamentales. Número 1 es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Está orientado a construir y a fortalecer un registro nacional de las personas que le permita al pueblo hondureño la confianza que ha perdido en esa institución. Número 2, es necesario que se construya un acuerdo para poder validar la información que nosotros estamos corrigiendo. Y eso pasa por el Congreso Nacional. En ese sentido, esperamos que el Congreso Nacional a la brevedad pueda aprobar una regulación necesaria para incorporar una nueva base de datos desde cero que estamos construyendo, para que se convierta en un nuevo censo electoral y que el pueblo hondureño pueda tener una nueva base de datos y una nueva identidad para el proceso electoral primario 2021. Y número 3, no se puede negar, Renato, que existen intereses de sectores partidarios fuera de Libre y también al interno de Libre para que no se realicen algunas reformas necesarias para poder avanzar en las transformaciones que Honduras urge. En ese sentido, Libertad y Refundación ha planteado una ruta de acción. Número 1 es luchar por construir una ley electoral nueva, un proceso democrático de decisiones al interno del Consejo Nacional Electoral y al interno del Tribunal de Justicia y al interno del Registro Nacional de las Personas. Y número 3, lo más importante creo yo es no darle al pueblo hondureño una medicina que hemos aborrecido, que es herramientas y mecanismos que hemos acusado de fraudulentos, porque así es, y de herramientas que no resuelven la integridad de la voluntad popular. Por eso nosotros creemos como partido y como militantes, se lo digo, es necesario construir un nuevo censo electoral para primaria y es necesaria una nueva ley electoral porque la actual tiene un contubernio natural del bipartidismo para poder desarrollarla. Por lo tanto, yo creo que vamos bien, vamos por la ruta correcta, pero la lucha permanente de Libre es esencial para que esa ruta que hemos definido como país, con las reformas electorales, con el nuevo censo, se mantenga en firme para que el pueblo hondureño pueda gozar de un proceso transparente en el 2021, primarias y generales. Salvo que ustedes lo hayan interpretado mejor, yo entiendo que esto que me está diciendo Oscar Rivera, o nos está diciendo Oscar Rivera, es para generar certidumbre, aunque de hecho me preocupa cuando dice que hay sectores fuera y dentro de Libre que trabajan para conspirar contra qué, Oscar. Realmente el tema es sencillo, Renato. Cuando tú tienes una herramienta que te sirve para el día a día, no la cambias. El censo actual y la ley electoral actual son herramientas que le han servido al bipartidismo para poder continuar
su vida institucional. Esto no quiere decir que no exista alguna voluntad para poder impulsar cambios, sí la hay, pero siempre existen fuerzas, Renato, que quieren moverse hacia la dirección contraria, y eso en política es natural. Nosotros no estamos negando la necesidad de aquellos que quieran subsistir en el aparato estatal en el marco de la práctica del fraude y la manipulación. Eso está en el banco, como dicen los chavales. Correcto, y no nos Lo sorprende. que estamos viendo en este momento nosotros es que tenemos que hacernos un nudo como fuerza política para impulsar herramientas que el pueblo hondureño exige, y son un nuevo censo y una nueva identidad, y una nueva ley electoral y un organismo electoral que responda pero eso a los es lo intereses democráticos de Honduras. eso es lo que están construyendo ustedes ahí en el RNP, asumo, entiendo. Sí, exacto, eso es lo que estamos construyendo, y esa es la ruta. Por eso le dije, estamos en la ruta correcta, pero el partido no puede permitirse soltar la presión necesaria para que las cosas se puedan desarrollar correctamente. Nosotros arrancamos esta semana que viene ya el levantamiento de datos en campo, que es el enrolamiento. Tanto lo hemos platicado con usted ahí en su set. Sí, así es. Pero recuerde que también hay muchos intereses locales a nivel nacional de querer constituir esas bases de datos que están contaminadas de traslados o de manipulaciones que se desarrollan localmente para sostenerlas. Entonces es necesario mantener el dedo en el renglón permanentemente para que podamos construir una solución. Aquí no nos podemos sentar y relajarnos y esperar que las cosas sucedan por el flujo natural de la vida. Tenemos Estamos que de estar en acuerdo. constante vigilancia, y le invito al pueblo hondureño, a los movimientos internos del Partido Libre, al Partido Libre, y en general a todos los sectores que quieran acompañar el interés de construir democracia y de fortalecer democracia, que estén pendientes de los avances que tenemos, de los alertas que generamos y de los banderillazos que haremos para poder construir un nuevo censo y una nueva identidad. Muchas gracias. Yo sé que el partido tendrá, Renato, un proceso electoral primario sin ningún debate. Eso se va a dar sí o sí. Libre es un partido democrático y va a desarrollar sus primarias como se está planificado. Libre va a elegir sus candidatos por un medio democrático que serán las urnas. No existe posibilidad del Libre, porque así está forjado el partido. Está forjado en el fuego y en la flama de la democracia y de la voluntad popular. Jamás en Libre ha existido la posibilidad de plantear una idea de cambiar esos principios y esos valores esenciales. No creo en eso, creo que vamos a ir a un proceso primario y creo que va a haber competencia. Bueno, Lo que tenemos que blindar es que esa competencia tenga la posibilidad de tener un nuevo censo, una nueva identidad y una nueva ley electoral, para que desde ya vayamos adecentando el sistema democrático hondureño para tener un alcalde, un diputado y un presidente o presidenta que responda a los intereses de la mayoría del pueblo hondureño. muchas gracias, Oscar Rivera. Miren que Renato. Oscar ha sido muy amplio y dice que como es natural, dentro de su partido también hay alguna gente que conspira contra el ideal democrático que tenemos. Por eso mi pregunta es válida en este instante. ¿Habrán algunas fuerzas en Libertad y Refundación, como en el pasado las han existido en liberales, en nacionalistas, que quieran que de dedo y en una asamblea se seleccione al candidato o la candidata presidencial, porque temen los riesgos que se corren con los objetivos de triunfo en unas elecciones primarias? Es válida la pregunta, que me la van a responder ustedes inmediatamente después de la pausa, y que hable don Jorge Calix. Adelante, Jorge. Gracias, Renato. Mire, quiero ser enfático. Nadie en Libre está pensando en poner a un candidato o candidata de dedo. Nadie. Lo voy a repetir por si hay alguna duda. Nadie en Libre está pensando en poner a un candidato o candidata de dedo. No le tenemos absolutamente ningún temor a los procesos electorales. Xiomara Castro podría ganar una elección primaria sin ninguna dificultad, sin despeinarse. Pero ella no está pensando en eso. Ella no está pensando en que ella va a ganar por tercera vez una elección. No está pensando en eso. Está pensando, Renato, en poder construir un proceso electoral transparente,
desde las primarias, para que lo podamos disfrutar todos los hondureños en las generales. De manera que cuando toda Honduras vaya a votar en noviembre próximo, tenga la claridad de que si vota por Pedro, ese voto le va a contar a Pedro, le va a sumar a Pedro, y no que después de que se caiga 640 veces el sistema, le termine sumando a Juan. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Estamos planteando cambiar los procedimientos, porque los mismos procedimientos, Renato, generan los mismos resultados. Usted no puede esperar un resultado distinto con el censo del fraude. No se puede. Estamos planteando unidad. Le pedimos a toda la militancia de Libre, de manera respetuosa, que seamos firmes, porque esto es sencillo. Si nosotros exigimos a la dictadura una cosa con debilidad, no nos la van a dar. Esto es como cuando usted va a comprar algo, ya que hablaba del periódico, un carro. Usted mire en el periódico que vende un carro que a usted le gusta y cuesta 100,000 lempiras, negociable. ¿Qué significa eso? Negociable significa que se lo pueden dar a 95, 90, 85. Negociable. Usted va donde el dueño del carro y le dice, mire, le quiero comprar su carro. Tengo los 100,000 lempiras, aquí los tengo y podría pagárselo, pero la verdad es que me gustaría ver si usted me lo baja un poquito. ¿Qué cree que le va a decir el dueño de ese carro? Si usted ya le dijo que tiene los 100,000 lempiras para pagar. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Bueno, lo que estamos planteando es que le digamos a la dictadura con firmeza, queremos elecciones libres y transparentes, porque si nosotros hacemos eso, y si no lo hacemos así, no nos presentamos. No, si nosotros hacemos eso, Libre va a conseguir las elecciones que el pueblo hondureño merece, Renato. Eso es lo que nosotros y en eso estamos la mayor parte de hondureños. Sí queremos elecciones libres y transparentes. Otra elección turbia, lo que va a hacer es terminar de hundir al país. Bueno, y usted siempre con su frasecita, mire, lo que ha hecho es sacarle el tigre a Carlos Eduardo y a Wilfredo cuando dice que doña Xiomara puede vencerlos a ellos sin despeinarse. Mire, yo no lo hago por faltarle respeto a nadie. Simplemente lo hago porque así lo creo. No es una falta de respeto. Y usted me ha hecho recordar, mire cómo son las cosas. Si usted no dice esto, yo no me recuerdo. Usted me ha hecho recordar que a este hombre que tengo a mi izquierda, hace varias semanas, a Will Méndez, pareció que lo querían sacar de contienda ahí con un asunto de que todos los candidatos que hubiesen tenido problemas con sus parejas no pueden aspirar a nada en Libertad y Refundación. Rechazo que eso haya venido de parte de doña Xiomara y lo rechazo de manera categórica. Tampoco yo no estoy diciendo que doña Xiomara, solo digo que a Will... No requerimos de absolutamente nada de eso, mire, para derrotar a nadie. Pero salieron comunicados de Libre. Que a este hombre lo pusieron contra la picota. Esto más, yo creía que este hombre tenía una acusación por asuntos de enfrentamiento con pareja, y me dice, Renato, yo no he tenido ninguna denuncia en un tribunal o un requerimiento en un tribunal. Pero quiero aclarar eso porque tiene que quedar claro ante la opinión pública. El comunicado de Libre es: cualquier denuncia debe ser investigada. Punto. Bueno, ya eso está. Eso no quiere decir. Y hasta Carlos Eduardo emitió un comunicado que de ética, y dije yo, y Carlos Eduardo también está en esto, dije yo. Pero ellos lo van a comentar después de la pausa. Si hay fuerzas en Libre que conspiren para elegir candidaturas en una asamblea. Ya regresamos a Diunsa. Te trae el verdadero 2x1. Diunsa, lo mejor para comprar. Bueno, hemos llegado, no al momento culminante, porque ha sido, me parece, un buen programa, al momento de responder la pregunta sobre si en efecto hay gente que idealiza que Libre elija su candidatura presidencial en una asamblea. Rápidamente, don Renato. Mire, yo rechazo completamente todas las denuncias que se han hecho para
aprovecharse de las circunstancias en razón de poder dañar la imagen de una persona. Como defensor de derechos humanos, ahora más que nunca estoy convencido que la verdad es el elemento fundamental para encontrar justicia. Ninguna causa, por muy buena que sea, don Renato, puede sustentarse en mentiras, porque al final le va a causar más daño a la causa misma. Por eso rechazo completamente ese tipo de acusaciones, esas denuncias falsas creadas. Mire, en estos días, don Renato, ahora mismo estamos analizando si vamos a presentar lo que hemos encontrado públicamente con evidencia fehaciente de cómo se construyen este tipo de porquerías, porque no le podría decir de otra forma, pero rechazando completamente a estas personas que sin escrúpulo, por una u otra razón, por incompetencia, por molestias, por ambiciones, se prestan a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Nuestro equipo legal, un equipo legal sólido y consistente, lógicamente enfrenta sus asuntos, pero es repudiable, don Renato, actuar en contra de las personas que bien ha hecho este país, o que tenemos el valor y la fuerza para enfrentar a los grupos más oprobiosos, que se usen estas campañas tan bajas. Por suerte, mi trayectoria de vida ha sido tan fuerte, tan consistente, que esas mentiras han pegado con esa trayectoria, ¿verdad? Le respondo rápidamente a los otros elementos, rápidamente. Mire, fíjese que me deja a mí inquieto la intervención del compañero Rivera, porque él dice que hay sectores internos que no quieren democracia, que no quieren reforma. Realmente me preocupa lo que él dice realmente, ¿verdad? Y me gustaría saber quiénes son, ¿verdad? Porque eso realmente le ocasiona, ese es un daño grave al partido, porque algunas personas dicen que sospechan que alguien puede estar negociando con los sectores oscuros de este país, y eso es me parece complejo lo que él ha planteado ahora, ¿verdad? Porque uno escucha mucho eso, pero lo confunde mucho a uno esta apreciación que él ha dado. Finalmente, la asamblea, mire, no es posible que libre, no hay forma también, don Renato, que se pueda huir a las elecciones primarias. Han estado tanteando, como dicen en mi pueblo, sí, a ver si se puede imponer la idea de no ir a elecciones primarias. Como no lo han logrado, porque la libre tiene que ser auténticamente demócrata, y la democracia necesita más democracia para vencer cualquier tipo de dictadura. Entonces ahora hay una serie de contradicciones en todo esto. Lo que sí debe ser muy claro, a mi juicio, es que libre tiene que salir fortalecido de la elección primaria. La responsabilidad de la coordinación general es amplia, que hay que recordar, don Renato, también que la coordinación general va acá en octubre de este año, y usted lo decía al inicio, las primarias que va a pasar con las internas van a juntarse, y mire usted qué pasaría si se posponen las elecciones también, como algunos quieren, de marzo para otro momento. ¿Qué va a pasar con las autoridades de partido que vacan en octubre? Van a tener 8 años, un año más, correcto, en forma de facto. Entonces también ese es un punto importante. ¿Qué lo podemos resolver a lo interno del partido? A mí me parece desgastante, y me parece que es un liderazgo muy débil aquellos que provocan situaciones de cisma en alguna instancia partidaria, cuando eso se puede conversar, don Renato, y se puede llegar a acuerdos mínimos, porque estoy de acuerdo, el boicot hay que hacerlo al fraude en las elecciones primarias, y no, en marzo del otro año es nuestro partido que debe garantizarlo, y a las generales, como ha dicho don Jorge Calix, unidos completamente en contra de esta dictadura, para no permitir un censo de fraude, un censo que efectivamente esté depurado. Esa es la aspiración. Gracias, Wilfredo. Carlos Eduardo. Bueno, el código de ética lo hicimos como un compromiso de nuestra conducta. Tenemos meses construyéndolo con quien lo propuso, que fue el abogado José Rigoberto Reyes, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Nueva Corriente. Y eso abarca muchos temas. Yo creo que el partido está por encima de las corrientes, y esta discusión puede resolverse en el espacio partidario o en el espacio de los candidatos que estamos nosotros proponiendo. Yo hoy le mandaré una carta al presidente Zelaya pidiéndole que se conforme el espacio de los 3 precandidatos, para que hablemos, para que discutamos y para que mantengamos la unidad de libre. Y yo le sugiero respetuosamente al xiomarismo que cuiden el lenguaje y los ataques. Eso daña al partido, eso genera confusión en la base de nuestro partido, y además, cuando no hay claridad en los mensajes, también se pone mucha gente a sacar muchas conclusiones, muchas de ellas equivocadas. Invito a que mantengamos la unidad. Invito a Wilfredo, con el que sí hemos podido conversar. Tenemos muchos puntos de acuerdo, algunos no, y no por eso yo lo voy a acusar de nada. Correcto. Ni él a mí. Igual con Xiomara. Xiomara, yo nunca olvidaré el papel de Xiomara en la Embajada de Brasil. Nos daba la sensación
de que por momentos estábamos en familia y no en medio de un cerco militar que nos quería hacer daño. Yo lo acompañé y la acompañaré en la lucha. Soy candidato de la Nueva Corriente, no porque soy adversario de Xiomara, sino porque creo que Libre necesita alternativas para crecer, necesita ir más allá de hasta donde hemos llegado, manteniendo nuestros principios, manteniendo el amor a Honduras. Quiero además decir algo. Hace unas semanas en Estados Unidos vimos todo un proceso de lucha por la muerte de George Floyd y salió una consigna: Black Lives Matter, la vida de los negros vale. Aquí en Honduras el viernes pasado secuestraron a 4 garífunas allá en el Triunfo de la Cruz. La vida de los garífunas vale, compañeros. Exigimos que aparezcan con vida y que sean, si tienen causas por algún motivo, presentados a un juez, pero que no volvamos a ver el fantasma de los desaparecidos en Honduras. Eso no es aceptable. Y Renato, yo le quiero agradecer a ustedes estos espacios. Hay algunos que creen que aquí venimos a frente a destruir al Libre. No, a mí me cuesta este partido. Yo lo dije la vez pasada, me cuesta mucho. Respeto la militancia del Libre, valoro y me guío con los principios de este partido. Y la Nueva Corriente no está por encima del Libre, es parte del Libre y como tal apoyamos lo que acordamos en Coordinación Nacional de luchar por el censo nuevo y la nueva identidad. Me alegro que Oscar garantice que estarán listos. Ojalá así sea. Y a Jorge Cálix, un abrazo, Jorge. Si no te quieres despeinar, no importa. Nosotros vamos a trabajar sin parar, con sudor, con esfuerzo, por sacar a la dictadura. Y para eso invito a todo el partido a que nos despeinemos, nos ensuciemos, sudemos y trabajemos por esta patria que necesita ser reivindicada ante esta terrible situación en que nos la van a dejar. Saludos a Jorge a la distancia. El mensaje final de Jorge Cálix después de la pausa. Bueno, terminamos unos 30 segundos, Jorge, discúlpeme, pero si no, yo voy a hacer el de la reprimenda por haberme pasado demasiado de la hora. A las 9 termina el programa, son las 9:03, así que no es nada contra Jorge Cálix, que sabe que ha tenido los espacios abiertos aquí en Frente a Frente. Adelante, Jorge, unos 30 segundos. Mire, solo para decirle que acabo de escribirle a la presidenta de la ODECO, Gregoria, quien me manifiesta que, como lo acaba de denunciar el compañero, todavía siguen desaparecidos 4 garífunas. Eso hay que poner por personas que llevaban uniforme de la DPI. Termino diciendo... ¿Perdón? Sí, siga. Termino diciendo, Renato, lo siguiente. La ley hoy permite elegir candidatos en asambleas, pero eso es para los partidos pequeños. Libre no es un partido pequeño. El que insinúe que Libre puede escoger candidatos en asamblea simplemente no conoce la idiosincrasia y la fuerza de este partido. Hemos participado ya en 2 procesos electorales primarios. En el 2012 estuvo Wilfredo, estuve yo participé como suplente, Wilfredo como militante. Carlos Eduardo en ese momento estaba en el Partido Liberal. En el 2017 los 3 que estamos aquí en el foro participamos como precandidatos. No vamos a hacer la excepción, queremos elecciones, pero queremos elecciones libres. ¿Sabe por qué, Renato? Porque Libre lo que quiere, y con esto termino, es eliminar, arrancar de raíz la idea de elecciones tipo Honduras, de elecciones de república bananera. Libre lo que quiere es eliminar este sistema electoral fraudulento que sostiene a una narcodictadura y a un sistema que lo único que hace es potenciar la explotación del hombre por el hombre. Eso lo queremos eliminar. Muchas gracias. Le aclaro a Jorge Cálix, libres y transparentes. En el 2013 voté por vos como diputado y voté por toda la planilla de Libre y por Xiomara presidente y por Rafael Barahona para alcalde. Te ruego que me dejes terminar. Queremos Libre lo que quiere es tener la posibilidad de de crear la nueva Honduras, la refundación de la patria sobre bases sólidas, firmes, y desmontar la fachada de democracia en la que nos tiene la dictadura. Estamos de acuerdo, Honduras no aguanta una elección más con problemas. Y el problema es que después de la pandemia, una elección con controversia
Él acabó del país. Don Renato, solo quisiera Para- pedirle un espacio pequeñito para mandar toda mi solidaridad y además de la Alianza Honduras Libre para la comisionada María Luisa Borjas, ¿verdad? Militante activa de nuestro movimiento, dirigente también de la conducción nacional, porque no es posible que una mujer por su valentía tenga que ir a la cárcel o tenga que despojarse de sus bienes. Yo creo que la justicia realmente se ha entorpecido tanto, don Renato, que lo lamentamos mucho. Nuestra solidaridad profunda. Pues sí, me sumo a la llegamos al solidaridad. final Muchas de gracias, nuestro Carlos. programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Wilfredo Méndez. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Carlos Eduardo Reina. Gracias, Renato. Los invitamos para que continúen con las mañanas del 5 aquí en